Hola, hola amigos y amigas de País Low, Radio Mía, Despierta FM y Radio Viva. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. Día viernes 21 de junio. El día de hoy tenemos a alguien que se estrena en los micrófonos de País Low, al menos en el estudio, concejal Miguel Arredondo Orellana y además presidente comunal de la Democracia Cristiana. ¿Cómo está? Muy bien, Rocío, muchas gracias. Como tú bien dices, hace poquito asumí la presidencia de la Democracia Cristiana. Soy militante, evidentemente, desde el año 2017. Y también, bueno, soy profesor de educación física, administrador de empresas, y hace un año y medio terminé un magíster en educación. Así que me desempeño lo digo porque también estaba haciendo clases en la universidad hace poco, ¿no? ¿El aula? En la Universidad de los Lagos, estuve también en Santo Tomás y antiguamente estuve en la Araucana. Así ¿En que algún ramo en particular o de educación en general? generalmente hago 2 o 3 cátedras, una liderazgo, gestión de proyectos, Ya, me muevo por ahí. por distintas áreas. Sí, sí. Y dentro del consejo, también primer periodo aquí en Osorno. Así es, vamos a cumplir 3 años el 28 de junio, porque esta elección se pospuso, ¿verdad?, por pandemia, así que este va a ser un periodo más breve, de 3 años, 6 meses, y los primeros 3 años los cumplimos ahora recién. ¿Qué te pareció estar en el consejo? ¿Era como lo esperabas? Sí, sí, la verdad es que, si bien es cierto, en teoría soy un joven, aún, ¿Cuántos años? 41, he trabajado en municipios antes, Ya. por lo tanto conocía las dinámicas de los consejos, más o menos manejo los temas que se ven en consejo, porque no todos los temas se ven en consejo. La gente a veces tiende a pensar que vemos todos los temas del municipio y la verdad es que no, vemos solo aquellas licitaciones de 500 UTM hacia arriba y otros temas de interés social y local, algunas modificaciones presupuestarias, etcétera, pero no vemos todos los temas. Entonces, eh, el conocimiento previo que uno tiene te permite también visualizar otras problemáticas que vas percibiendo. Y desde ese punto de vista, para mí no es una sorpresa el trabajo del concejal, sin embargo, aquel que lo quiera hacer bien tiene mucho trabajo, mucho trabajo. Mm. A pesar de que no es un trabajo que está denominado como de tiempo completo, sí Ujú. el que quiera estar ahí tiene que estar. Yo hago horario de oficina, yo estoy todos los días de 20 para las 9, o a las 9, digamos, para cerrarlo, de 9 a 17, después voy a buscar a mi hija al jardín, a mi señora, vuelvo y sigo en las tardes en reuniones. Entonces hago trabajo de oficina y post, digamos, ese trabajo de oficina sigo estando en diversas reuniones, actividades que generalmente la gente se junta después de las 7. Así que, sobre todo, últimamente, reuniones de comité de seguridad, ponte tú, yo ya tengo una reunión a las 6, otra a las 7, durante la jornada también vamos haciendo proyectos, estuve asesorando hartos proyectos la semana pasada y esta semana, así que contento por el trabajo. Yo creo que el concejal, si bien es cierto, tiene una labor principal que es fiscalizadora, eso también tiene que estar cruzado con una labor de gestión. Y para poder tener una labor de gestión activa, interesante, uno tiene que conocer dónde está. Y eso es muy importante. Bueno, de hecho, vamos a transparentar que lo habíamos invitado para el día lunes, cuando apareció una noticia dentro del Diario Austral y nos dijo, esperemos porque estoy asesorando estos proyectos. Sí, cerraron el martes a las 6, Así es. así que de hecho estaba en la sesión del consejo y estaba subiendo documentos, porque me quedó un proyecto pendiente, así que, pero bueno, alcanzamos a terminar todos los proyectos y ayudar y sobre todo en años complejos. Fíjate que después de todo lo que pasó con el caso Fundaciones, todos los gobiernos regionales endurecieron, digamos, las postulaciones. Hubo un decreto 20 que salió del Ministerio, o sea, de la Dirección de Presupuestos, en donde se empezaron a exigir muchos más antecedentes, mucha más tramitación para efectos de un mismo proyecto. Estos proyectos que está postulando eran para el GORE. Para el GORE principalmente, esas son las postulaciones. Nosotros asesoramos, porque no podemos intervenir mucho más allá, pero asesoramos de acuerdo a nuestra experiencia. Pero estuvo complejo este año, estuvo bastante complicado. De hecho, tuvieron que dar mucho más plazo que los años anteriores porque de verdad que mucha gente no quería postular por la gran cantidad, muy burocrático. claro, la gran cantidad de trámites administrativos que había que realizar. Ya, vamos al tema entonces vamos a conversar un poco de lo que está pasando, de la visión que tiene respecto a las municipales, pero no quiero dejar pasar el tema por el cual les había hecho la consulta. Uno de los roles principales que tienen los concejales es el rol fiscalizador. Y se conoció, trascendió por la prensa, un informe que se entregó de parte del Departamento de Finanzas de la municipalidad, donde se hablaba que este año íbamos a terminar con un déficit de más de 1.400, casi 1.800 millones de pesos.
¿Se esperaban algo así? ¿Lo habían visto venir? ¿Es tan así realmente? ¿O se puede esperar terminar no tan para atrás, podríamos decir? ¿Qué es lo que se ve? Mira, según mi experiencia, al menos yo estoy en la administración pública desde el año 2009. Siempre los directores de finanzas y los directores de control hacen recomendaciones en ciertas partes del año. ¿Por qué hacen esto? Porque evidentemente ellos tienen que cuidar, ¿verdad?, las finanzas locales, en este caso el municipio de Osorno, y empiezan a hacer ciertas recomendaciones para efectos de no terminar con déficit a fin de año. Sin embargo, todos los años estas recomendaciones se hacen. Algunas se hacen verbales, otras se hacen por correo electrónico, otras se hacen con documentos oficiales. Y yo siento que es bueno que se haga. A nosotros nos llegan informes trimestrales, de hecho, respecto a cómo van las finanzas municipales, nos llegan informes de la Dirección de Control respecto a la cantidad de compras públicas que se hacen en este periodo. Y me parece que tiene que hacerse siempre, porque si hay algo en lo que se caracteriza a la comuna de Osorno, y yo aquí quiero felicitar al Liceo Comercial de Osorno, al Instituto Comercial, porque la mayoría de los contadores y administradores de empresas son del Liceo Comercial, los que tenemos en la Municipalidad de Osorno, los que tenemos en el Departamento de Educación y en el Departamento de Salud. Y Osorno es una comuna que no tiene déficit, una de las prácticamente únicas de la región que no tiene déficit en ningún área. Es más, en educación, por ejemplo, nosotros invertimos 4.500 millones este año. O sea, está en el nivel de eficiencia en el gasto que nos alcanza para hacer el pabellón de la Escuela Cancha Larga, la Sociedad Socorro y el proyecto que se está levantando en la Escuela Italia con recursos propios del DAEM, de subvención. Y eso habla de una buena administración de los recursos de parte de estas personas que están ahí, que son funcionarios de 40 años, 35 años, 30 años. Correcto. ¿Y por qué este año habría sido distinto? ¿Por eso llamó la atención tanto que hubiese un déficit para este año? No, proyectado, sí, al menos. Sí, a ver, primero contextualizar. Nosotros cuando llegamos como Consejo Municipal, el contrato de aseo era por 265 millones de pesos mensuales. Eso subió absolutamente. Estamos pagando una cifra muy superior a esa. Estamos hablando más del 50%. ¿Con Servitrans? Sí, estamos hablando más del 50%. Estamos hablando que el alza de la luz nos va a pegar bastante fuerte ahora. Ok, vámonos a ese punto Servitrans. ¿Eso se cerró antes de que se fuera el alcalde anterior o lo proyectaron ustedes ahora esta licitación? Los contratos son a 5 años. Okay. Nuestro contrato terminó el 2022. Sin embargo, nosotros el municipio licitó 3 veces, ¿verdad?, el servicio de aseo. En la primera no postuló nadie. En la segunda tampoco postuló nadie, pero mandaron cartas las empresas indicando que el monto por el cual se estaba licitando era muy bajo respecto a lo que realmente costaba. Y en la tercera postularon 2, que fue bastante interesante, porque es primera vez que yo veo que 2 empresas de aseo postulan. Porque evidentemente todos sabemos que en Chile muchas empresas de aseo se dividen en las regiones. Por lo tanto fue bueno, aquí postularon 2, compitieron, ganó por muy poco Servitrans, por 2 puntos la licitación, pero sin embargo ya los costos se elevaron bastante. Y eso significa también que todo lo que yo tenía programado en otras líneas de trabajo con la comunidad, tengo que reorganizarlas y focalizar los esfuerzos principalmente en aquellas materias que son, diría yo, monopólicas del municipio, como es el aseo de la comuna, el pago de las luminarias, el tránsito de la comuna, son actividades monopólicas del municipio. Por lo tanto, tenemos que sacarla adelante, no es que si queremos o no, o dejamos de hacerla o no, tenemos que hacerlo. Por lo tanto, uno tiene que reorientar los esfuerzos hacia aquellas actividades que son nuestras, propias. Ok, entonces uno de los aumentos de costos de la municipalidad ha sido el tema de Servitrans, o sea, el tema de la recolección de basura en general. El segundo vendría siendo ahora que está proyectado el alza de la electricidad. Sí. Y ese es uno de los que estaría haciendo que la caja del municipio no estuviera balanceada ahora. Así es. Nosotros tenemos costos. Al primero, es que yo quiero contextualizar porque nosotros veníamos de pandemia, donde se dejaron de pagar cuentas que tuvimos que pagar nosotros cuando asumimos. Se dejaron de pagar cuentas de luz. ¿Y por qué el municipio dejó de pagar cuentas? Se dejaron porque los municipios no tenían ingresos. Aquí el casino dejó de pagar porque evidentemente no entraba nadie al casino, estábamos en pandemia. O sea, redujeron las patentes. Se hizo una pausa en el pago en todas aquellas personas que tienen patentes comerciales y que utilizan infraestructura municipal o tienen que pagar derechos. En este caso, por ejemplo, el casino no le vamos a cobrar porque el casino estaba cerrado, no entraba nadie. En el mercado municipal tampoco, nadie pudo pagar porque no había actividad económica. El señor, ¿verdad?, que tenía la concesión de los parquímetros, tuvo que devolver la concesión y decir no puedo porque nadie estaciona. Entonces, todos los ingresos municipales
se vieron mermados una cantidad bien grande, estoy hablando de más de 5.000 millones de pesos, que eran los que nosotros utilizábamos para inversión propia. Okay. Por tanto, eso nos afectó mucho y retomarlo fue también complejo, porque no es simple, digamos, que las personas empiecen a pagar un derecho que está establecido en la ordenanza, un cobro, sin tener adhesión. Muchos empezaron a devolver, incluso muchos locales comerciales, porque evidentemente no estaba la condición como para poder estar ejerciendo esa actividad económica. Fíjate tú que lo más probable es que te hayas dado cuenta, los kioscos de diario estaban 80% cerrados incluso después de pandemia. La gente no volvió a operarlos, primero porque ya no se venden diarios, muy poco, papel, todo se hace digital. Y vieron mermados sus ingresos. Por tanto, ahí también hay un cambio cultural que estamos analizando para efectos de cómo potenciamos los kioscos, por ejemplo, de la comuna, porque ya no es lo mismo, digamos. Entonces, nos costó mucho salir de eso, empezar a pagar las deudas que fueron pausadas en estos costos básicos e incluso en algunos créditos que teníamos, como por ejemplo el edificio municipal nuevo y otros más, que son pagos que nosotros tenemos que hacer a subdero, porque son créditos. Y eso también lo tuvimos que asumir nosotros. Además, lo que pasó con Servitrans, casi 1.500 millones de pesos que tuvimos que desembolsar. Antiguamente, un alcalde, al menos desde que yo tengo recuerdo, un alcalde tenía en promedio 1.000 millones de pesos de inversión propia. Es decir, de todo lo que me ingresa a mí y todo lo que tengo como egreso entre pago de agua, luz, personal y todo aquello, me quedaban 1.000 millones de pesos para invertir como alcalde y decir, yo me paro aquí y aquí construyo una multicancha. ¿Ya? Eso eran 1.000 millones. Imagínate que cuando nosotros llegamos tenemos que pagar 1.500. O sea, este alcalde, por ejemplo, no tuvo ni una posibilidad de invertir nada en prácticamente, yo diría que en 2 años prácticamente. Porque nosotros además ingresamos en junio, ingresamos con un presupuesto armado y medio gastado. ¿Y por qué para los que nos están escuchando lo hemos tocado este tema pero recordémosles porque de repente la gente no se acuerda muy bien de por qué estamos hablando de que hubo que pagar 1.500 millones de pesos? Porque nosotros perdimos una demanda con Servitrans, perdimos acá, perdimos la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema nos dijo, bueno, si no se ponen de acuerdo, a ver, la Corte Suprema fue súper clara, dijo, el que no se pone de acuerdo pierde. O ustedes, Servitrans, ganan 0, o ustedes, municipio, en vez de pagar 1.500, que era la negociación, pagan 3.200. Entonces, el riesgo era tan alto, porque además perdimos las 2 primeras instancias, que evidentemente no había muy buenos presagios para poder ganar en la Corte Suprema. Sí, habíamos perdido 2 instancias previas. Pero podría haberse seguido en la Corte Suprema. Claro. Y podríamos haber pagado el doble. Pero era un riesgo era una era una opción que se tomó. Pero perdimos 3-0 en la Corte de Apelación, entonces. Ya. Digamos, no teníamos... Y la instancia estaba dada porque había un contrato que se firmó que se quedó inválido. Y de ahí se agarró la empresa, ¿no? Aquí el municipio de Osorno emitió un informe en el año 2000, puede que me equivoque, 2020, 2019-2020, en el cual el municipio le indicó en ese entonces al intendente regional, porque el municipio no se manda solo, digamos, el mandante era el gobierno regional, el dueño del contrato, digamos. Entonces le preguntó al intendente Jürgensen, el alcalde de Bertina, el intendente Jürgensen le preguntó, esta empresa no quiere continuar los trabajos porque nos indica que hay problemas en el terreno. Deslizamiento, precisamente, esa era la palabra, deslizamiento de terreno, y no quieren continuar, se cumplen las condiciones para resiliar el contrato. El intendente emite un informe, que es el número 300, y le dice, perfecto, resilie. Y acá resilien. Y ahí parte esta demanda de Servitrans contra el municipio por incumplimiento de contrato. Entonces, cuando a mí me dicen, perfecto, ¿a ustedes perdieron la demanda? Sí, pero no nos mandamos solos. Aquí hubo una autorización de quién pone el dinero, de quién hizo el proyecto. Ojo, porque los rellenos sanitarios en Chile no fueron proyectos municipales, fueron proyectos de Estado en convenio con el Banco Alemán. Por tanto, aquí hay una responsabilidad que es mayor y la cual nosotros vamos a perseguir ahora. Pero fue aprobado también en el Consejo Municipal. Claro, porque la licitación se hizo acá. Pero o sea, finalmente los que tenían la palabra para decir si así o no era el Consejo Municipal. Aquí el Consejo de la época, exacto. Exacto. Pero nadie se hubiera negado a tener un relleno sanitario. Bueno, si no cumple con las condiciones, todavía no lo tenemos, ¿no? Han pasado cuántos años y todavía no tenemos un relleno y seguimos con el mismo problema. Lo que pasa es que, claro, cuando uno lo pone en contexto, a ver, pongámonos en contexto, ¿cuántos proyectos grandes fallidos tenemos en la provincia o en la comuna? ¿Proyecto fallido el relleno? ¿Cuál otro? Bueno, hay un proyecto grande, fallido.
que no se haya hecho. No, fallido. Digamos que después de ingenierías y de todo un proceso no se hicieron. Es un proyecto fallido. El relleno es un proyecto fallido. Bueno, también estaba supuestamente acá, debía haberse hecho la conexión de Pilauco hacia Ovejería también, ¿Mm? y se echó para atrás por el humedal. Claro, pero eso es legal. No es fallido porque falló algún cálculo o el terreno no cumplía o no Ok, ¿qué tenía las pasa condiciones. entonces Entonces, ¿a qué quiero con llegar? el hospital de Disculpa. Puerto Octay? Tenemos un problema también con el puente, que tampoco se ha construido porque las empresas se han quedado atrás, tuvimos problemas de Sí, empresas que a quiebran. lo que voy es que, a ver, en promedio, Ujú. esto es como cuando uno dice, no, los motores los construyen mal, han fallado 3 de 300, ¿ya? Y Ok, eran dos bastante grandes todos que... aquellos que hemos hecho alguna vez una investigación sabemos que hay un margen de error, evidentemente. Entonces, no sé, yo podría decir el aeropuerto de Berlín, pues, en Alemania, y alguien me dice que los alemanes no fallan, ¿cierto? El aeropuerto Bueno, de los Berlín no trenes funcionó también llegan nunca. tarde. Entonces, siempre, o sea, no siempre, pero evidentemente en algún momento, lamentablemente, ocurren estas cosas, Ujú. ¿ya? En este caso nos tocó a nosotros, lamentablemente, pero yo creo que Se asume la pérdida, se hace la pérdida. claro, desde lo que nos pasó en adelante tenemos que empezar a sumar. Yo siento que se perdió, es doloroso, es bastante doloroso, pero tenemos que tratar de no cometer los mismos errores. Y me meto, digo, tenemos que tratar. Yo no estaba ahí, no tengo nada que ver con Claro eso, que pero asumo que la función pública también tiene que ver con eso, de no descartarse de nada y decir, no, yo no estuve, yo no participé, yo no. No, yo siento que aquellos que estamos en política tenemos que tratar de prestigiarla y no lo contrario, digamos. Y eso se hace también con responsabilidad. O sea, es un tema, porque también lo traía a colación en los 1.500 millones, porque es importante para saber cómo parte esto, pero también porque han habido declaraciones de parte de un candidato, actualmente exalcalde, que decía yo no hubiera pagado nunca esto. Entonces también es interesante saber cuáles son las distintas, como el criterio que está ocupando cada uno para saber si se avanza o no se avanza dentro de cada uno. Él dice simplemente, yo hubiera seguido hasta la última instancia para nunca haber pagado nada. Y ahí la pregunta está, porque claro, usted me comenta que perdió 3-0 en la Corte de Con Apelaciones, abogados que contrató él. el exalcalde. Sí. Ya, y con eso se perdió. Con ellos perdimos, por eso es que me llama la atención. El Sí, comentario, claro. sí, es que Un ha estudio de estado en abogados el... contratado por él. Claro, porque la pregunta es, si es que la empresa no quería continuar y todos los informes decían que no debía haberse continuado, ¿por qué la empresa entonces va y demanda a la municipalidad? Porque Si se era le ahí. resilia un contrato, porque la empresa lo que indicaba era que tenían que invertirse 800 millones de pesos más para poder hacer la O contención sea, del deslizamiento, en no el es que fondo. no quisieran continuar, sino que están pidiendo aumento de recursos. 800 Ok, millones para contener el deslizamiento del terreno. Y eso fue lo que finalmente no se aprobó y generó que se le resiliera el contrato y que la empresa decidiera demandar. ok. Bueno, vamos entonces y sigamos con lo que habíamos conversado anteriormente. Parten ustedes desde abajo, o sea, con una deuda que pagar sin ingresos por temas de pandemia, y ahora actualmente la municipalidad está teniendo problemas de caja si es que no se toman algunas consideraciones como lo está señalando el Departamento de Administración. El municipio no tiene problemas de caja. Problemas de caja es no tener dinero. El municipio lo tiene. Si lo que sucede es que al nivel de gasto que se tiene, eso fue lo que dijo el director de finanzas, al nivel de gasto que se está teniendo, evidentemente si seguimos en esa misma lógica podríamos tener un déficit. Ok, Ahora, el director de finanzas, el mismo que expuso este martes en consejos, dijo que él es una advertencia que hace siempre y que en el fondo lo hace para que se puedan reducir ciertos gastos y que esto al final del ejercicio implique que no tengamos un déficit. Pero nosotros todos los años tenemos un saldo inicial de caja de 4.000 millones de pesos. correcto, pero en abril veíamos un aumento de gasto que eran alrededor de 6.000, o sea, estaba muy por debajo, muy por sobre lo que se iba a percibir ese mes. ¿Por qué hubo tanto gasto en abril? No, lo que pasa es que nosotros tenemos distintos gastos en distintos meses. Y no todos los meses es lo mismo, tampoco Correcto. percibimos todos los meses lo mismo. De hecho, en octubre nos llega mucho dinero también de evolución de tesorería, por efectos de las patentes, por ejemplo, de los autos, digo, de los permisos de circulación, mejor dicho. Por lo tanto, yo quiero centrarme un poco más en el presupuesto. Ok. Quienes conocemos los clasificadores presupuestarios de los municipios, sabemos y tenemos súper claro que siempre se dejan dineros en cuentas que tú no sabes finalmente si las vas a usar o no, pero los tienes que dejar.
¿Por qué? Del presupuesto del año anterior. Del presupuesto que tú apruebas en diciembre. ¿Ya? Este presupuesto es histórico, siempre se arma en una lógica solo de ir incrementando el IPC prácticamente, de cada una de las cuentas, pero nosotros también sabemos que hay dineros que se dejan, por ejemplo, para inversión, y que evidentemente si es que aparece un fondo regional donde nosotros podemos meter ese proyecto, no gastamos esa plata. Y esos dineros se van moviendo. Por eso es que siempre se dice que el presupuesto es dinámico, porque las modificaciones presupuestarias se hacen muy a menudo y se hacen también entendiendo que las necesidades van cambiando. Por lo tanto, lo que hace el director de finanzas a mí me parece correcto, que es advertir, que es parte de su función, digamos, que me parece que es advertir y que el municipio debiera, como él lo plantea en el oficio, y menciona 11 puntos en los cuales uno podría echar mano para efectos de poder recaudar más, ¿cierto? Porque pero parte también con disminuir. Con disminuir, claro, y otro para recaudar más, exacto. Claro. Y lo que pone en el número 1 es horas extra, que es algo que también hemos conversado varias veces y que se ha hablado aquí en el programa y en distintos lados respecto a la cantidad de horas extras que está pagando el municipio. Y llama la atención que lo ponga primero. ¿Eso es porque está muy alta la cantidad de horas extras que se están pagando en el municipio? No, es porque es el más fácil de echar mano, digamos. Es muy simple, es como una instrucción y se hace. Pero los otros son más complejos porque, por ejemplo, hasta el año pasado solo el 20% de los que debieran pagar derechos de aseo lo pagaban. Solo el 20%. Entonces, con la nueva ley, respecto al pago de los derechos de aseo, evidentemente que hay una cobranza que hay un aumento. Y eso también va a generar un aumento presupuestario. El municipio contrató el año pasado, 2022, el municipio contrató una asesoría para efectos de que se puedan cobrar todas aquellas iniciaciones de actividades que no tienen patente comercial. Es decir, si nosotros tenemos en Osorno, voy a poner un ejemplo, si nosotros tenemos en Osorno 500 patentes comerciales que pagan, hay 500 que no pagan. Hay 500 iniciaciones de actividades que no pagan. ¿Por ejemplo, de los que venden desde sus casas que deberían estar pagando patentes? No. ¿Alimentos y ese tipo de cosas? No, son otros. Incluso son comercios que están vendiendo abiertos y no están pagando. ¿Ya? Hay distintas actividades económicas que debieran tener una patente municipal y que no la sacan. Ya, y ahí faltan fiscalizadores para poder hacer ese juego. Y el municipio contrató una empresa, y yo entiendo que eso va muy bien, ¿ya? Se pretenden recuperar una cifra no menor, digamos más de 10.000 millones de pesos se pretenden recuperar por ese efecto. Están recién comenzando, por tanto yo entiendo que van por sobre los 500 millones recuperados, y son recursos que evidentemente el municipio tiene que cobrar, porque son legales, no son ilegales, son legales. Por tanto, es una de las medidas más interesantes, encuentro yo. O sea, para poder cubrir ese déficit de aquí a fin de año, una de las consideraciones que se está tomando principalmente es aumentar la recaudación de las patentes que no se estarían pagando. Sí, hay un número elevado de patentes que no se pagan, que solo tienen iniciación de actividades, pero nunca sacaron patente comercial. Eso es uno. Otro es lo de las horas extras, como lo mencionabas tú. O lo tercero es no cambiar de grado funcionario para efectos de que no se gaste más en personal, pero eso está normado también, no se puede pasar del 42% del presupuesto, por tanto, eso está súper normado, ¿ya? Y otras medidas que tienen que ver también con que son medidas que a uno le duelen, pues, que es subir, por ejemplo, el cobro de los locales comerciales, por ejemplo, de las instalaciones que posee el municipio. Claro, lo que llama la atención, y aquí voy a ser el abogado del diablo, lo que la mayoría de las personas piensa cuando lee el comentario, es decir, en un año electoral, el municipio se está yendo en contra inicialmente. Entonces estamos hablando de aumentar la recaudación, pero hay temas también que se pueden estar mezclando con... Pero si nosotros tema electoral, ¿o no? Claro, lo que pasa es que hago la pregunta porque es como... Sí, ahí no hay culpa, digamos. Claro, pero ahí hay que hacer el análisis más profundo. Por ejemplo, hace poquito se mostraron todos los camiones de la concesión Nueva SEO en la plaza, hace un mes atrás. Pero ahora ya pagamos casi el doble. Entonces, no es ¿A qué se refiere? Perdón. Me refiero a que los contratos comenzaron ahora, este año. ¿Este año? A ver, perdón. Empieza el nuevo contrato. En mayo comenzó el nuevo contrato de aseo, que es el que se lleva el contrato más grande que tiene este municipio, el contrato de aseo. Por tanto, parte este año, pero partió en mayo. ¿Te fijas? Entonces, hay cosas... pero ese contrato quedó establecido ya desde el presupuesto anterior, ¿o no? No, de este año. Entonces, esa es una problemática, porque nosotros, independiente que siempre licitamos y ponemos topes,
yo no sé por qué digo licitamos, yo no licito, pero bueno, parezco Bueno, funcionario, pero no lo soy. pero es parte, Sí, es el presidente de la sí, democracia sí. cristiana y es su alcalde, así que... Mucha camiseta, demasiada. Entonces, cuando se licitan los contratos, en este caso el de aseo, se ponen topes a las licitaciones porque el municipio dice, no puedo pagar más porque no tengo más. Ujú. Pero cuando nadie postula y la única alternativa que te queda es hacerle una prórroga al que está y el que estaba ahí te manda una cotización elevada, ¿qué puedes hacer? Ah, No, ¿y eso fue lo que pasó acá? eso fue lo que pasó 3 veces porque la empresa 3 veces tuvimos que prorrogarles el contrato porque nadie Se presenta. postulaba en las licitaciones. ¿Y eso es Entonces, porque las licitaciones están muy bajo por lo que está pagando el mercado? ¿Qué es se, lo que están se viendo? Porque les hicieron, pasó lo mismo también en el tema de los estacionamientos, que también ya van 2 veces que la licitación queda desierta. se hicieron dos análisis. Ya. Uno, yo creo que son dos situaciones distintas, las voy a explicar. El primer análisis es que se hizo desde el costo del petróleo en adelante para efectos de la licitación del aseo. Sin embargo, las empresas insistían en cobrar un costo más elevado. ¿Ya? Ok. Ante eso, a nosotros no nos queda, no tenemos ninguna otra opción. Cumplimos con la ley, licitamos 3 veces, incluso la ley nos dice que licitemos 2 y a la tercera vamos a una privada. Ujú. No, volvimos a licitar por tercera vez. Y ya ¿Aumentando los costos o en el mismo? Ok. aumentando el presupuesto, sin embargo, Ujú, siempre estaban por sobre. Y ya en la última, ujú. ya se pudo adjudicar por fin. Pero eso significa que ese delta, digamos, que se pagaba antes y que se paga ahora, nos quita mucho presupuesto para hacer otras cosas. Y en entre medio de estas 3 licitaciones, que esto se debió haber adjudicado el 2021, se terminó adjudicando este año, hubieron 3 aumentos de contrato a la misma empresa, sabiendo ellos que a quién más le vamos a contratar, si instalar una faena de una flota de camiones, con todo Ujú. lo que eso requiere, nadie va a venir a instalarse por 6 meses con un aumento de contrato. Entonces ellos saben que tienen el sartén por el mango en aquel aspecto. Por lo tanto, nos subieron los costos desde lo que pagábamos cuando terminó el anterior contrato de 5 años versus los aumentos de contrato, siempre nos fueron subiendo, porque saben y tienen El claro. costo de entrar es muy alto. Exacto, el costo de entrar es Ujú. muy alto y por eso es que se da una prórroga de un par de meses cuando alguien gana una licitación, se le otorgan 4 meses, 6 meses, 3 meses, depende, de plazo para que puedan traer los camiones de donde los van a comprar, porque no es que yo vaya a una licitación y tenga 18 camiones nuevos estacionados ahí porque viene una licitación, no, pues si me la gano los voy a buscar. Así Claro. funciona esto. Entonces, por eso se les da un plazo a las licitaciones grandes para efectos de que puedan tener también a la mano, digamos, Ujú. todos aquellos insumos y herramientas necesarias para eso. Y lo de los estacionamientos es distinto porque eso está, en este momento, está atravesado con el proyecto de estacionamientos subterráneos. Entonces, eso genera incertidumbre en los proveedores porque el municipio lo licita a 6 meses, porque como Ah, 6... sí, yo estaba hablando de ¿Mm? los estacionamientos subterráneos. De eso. Que esos quedan dos También veces desiertos. claro, se declaró desierta nuevamente, Ujú. la empresa volvió a cometer exactamente los mismos errores que la vez anterior, y yo diría que dos más. Ah, por eso no la adjudicaron. No, porque cometió los mismos errores, exactamente O los sea, mismos errores. hubo empresas que postularon, pero no quedaron con el criterio para poder adjudicar el proyecto. Exacto, esta es Ok. una iniciativa de interés público que existe en Chile, en la normativa, que es muy similar a la ley de concesiones, que se Ujú. ocupa bastante en Chile, pero esta se ocupa poco, la actividad de interés público. Son empresas que ven alguna falencia y hacen una postulación, ¿verdad? Y dicen, yo presento un anteproyecto. Esta empresa, la misma que postuló, lo presentó, por tanto, ella parte con un puntaje mayor a la hora Ok. de evaluar la licitación. No se le paga su anteproyecto, sino que es parte de un puntaje mayor. Y Ah, esa misma empresa ha postulado 2 veces. Obviamente que la que quiera postular se desincentiva porque ve que esa misma fue la que presentó el anteproyecto y evidentemente corre pero con una pequeña ventaja para efectos de la aún así adjudicación. no cumplen el criterio para poder... Aún así cometió los mismos errores que la vez anterior. A mí me llama profundamente la atención que una empresa que quiera postular a una licitación de esta envergadura siga cometiendo los mismos errores. Eh, y bueno, yo lo lamento mucho porque me parece que es un proyecto importante, interesante. Habíamos llegado hasta un punto donde no habíamos llegado antes, que es alguien que se manifieste, digamos, alguien que tenga un interés público en esto. No había sucedido. Habíamos avanzado bastante, nos tenían muy ilusionados, pero vamos a tener que licitar por tercera vez y vamos a tener que insistir en aquello.
Bueno, muy interesante la conversación el día de hoy. Lamentablemente se nos pasó el tiempo Ujú, volando. Concejal Miguel Arredondo Orellana por conversar con nosotros ujú. el día de hoy. Le doy las gracias y le doy un último minuto para que se despida de nuestra audiencia. Nada, agradecido de la invitación. En lo que a mí respecta, particularmente yo siempre que acudo a estas entrevistas, siempre lo trato de hacer con la mayor transparencia posible, pero también con los datos precisos, porque me parece que la construcción de la política pública también se hace con datos precisos y no todo lo contrario, digamos, eso lo que hace es desperfilar un poco esto, generar desconfianza, y al menos en mi caso, no hablo por los demás, en mi caso trato de hacerlo para que la gente entienda qué pasa con los procesos que muchas veces son incomprendidos, porque evidentemente no todos tienen por qué saberlo, pero que hay algunas explicaciones que son necesarias de dar y que evidentemente explican un poco las situaciones que ocurren. Pero bueno, mencionar solo eso, agradecer la invitación y disponibles para cuando lo estimen conveniente. Bueno, muchas gracias, reitero, al concejal Miguel Arredondo Orellana de Osorno por venir a conversar con nosotros el día de hoy, y a todos los que se sumaron, los dejamos invitadísimos a un nuevo programa del Política Podcast. Nos vemos. Chao, chao.